Mi nombre es Tomás y soy un mentiroso profesional. El traje que llevo esta noche pica. Es una lana sintética barata, comprada hace 7 años para el funeral de mi madre y tiene un brillo ligeramente aceitoso bajo las luces de cristal del restaurante. No pertenezco a este lugar. Este es Arcano, el tipo de restaurante en Sao Paulo donde la gente no habla, murmura, donde los camareros se deslizan como fantasmas y el silencio cuesta más caro que la comida. El aire huele a lirios blancos y al tipo de riqueza discreta que no necesita logotipos. Estoy sentado en la mesa de honor, pero soy un fraude. Soy el padrino de bodas, el mejor amigo del novio, y soy el hombre que debería estar en su lugar. Al otro lado de la mesa, ella está allí. Ana. La razón por la que estoy aquí. La razón por la que respiro con dificultad. Está deslumbrante. Lleva un vestido verde esmeralda que realza el tono de su piel y su cabello castaño está recogido de una forma que deja su cuello al descubierto. Se ríe de algo que el novio, Eduardo, mi mejor amigo, le susurra al oído. El diamante en su dedo, un diamante que yo nunca podría comprar, capta la luz y la devuelve a mi rostro, como un pequeño insulto. Hace 3 años, mi vida era diferente. Yo era el futuro. Yo era el hombre que sostenía la mano de Ana, la mujer que ahora está sentada al otro lado de esta mesa, brillando como una estrella. Y entonces, un cardiólogo en un consultorio estéril y beige en la Avenida Paulista me dijo 4 palabras que lo cambiaron todo. Cardiomiopatía dilatada idiopática, Tomás. Mi corazón estaba débil, fallando sin motivo, una bomba de tiempo en mi pecho. Esa noche miré a Ana mientras dormía, con el rostro relajado, llena de planes. Tenía 26 años, quería abrir su propio estudio de diseño, quería tener 2 hijos, quería escalar una montaña. ¿Cómo podría yo encadenar a un águila a un hombre enfermo? ¿Cómo podría pedirle que cambiara sus sueños por salas de espera de hospital, por frascos de beta bloqueantes y por el miedo constante de que mi corazón simplemente dejara de latir? Así que me convertí en el villano. La semana siguiente la destruí para salvarla. Organicé la peor pelea de nuestra vida. Usé excusas vagas. Necesito espacio. No eres tú, soy yo. Ya no te amo. Las palabras salieron de mi boca como veneno y cada una de ellas era una mentira que me mataba por dentro. La vi llorar durante días. Vi cómo la confusión en sus ojos se transformaba en rabia y luego en una tristeza resignada. Fue la cosa más valiente y al mismo tiempo la más cobarde que he hecho. Y entonces comencé en segundo acto de mi plan. La empujé. La empujé sutilmente en dirección a Eduardo. Eduardo era mi amigo desde la universidad, lo opuesto a mí, saludable como un toro, heredero de un imperio jurídico, confiado, estable y predeciblemente exitoso. Un hombre seguro, el tipo de hombre que Ana merecía. Organicé cenas casuales. Eduardo, ¿por qué no vienes a casa? Ana es holasaña. Y después, Ana, Eduardo necesita ayuda con el logo de su nueva firma. ¿Por qué no le echas un vistazo? Observé como un arquitecto enfermo mientras su amistad florecía, mientras él la hacía reír de una forma que yo ya no podía. Me convertí en el gran amigo, el confidente de ambos. Y ahora, aquí estoy en la cena de compromiso de ambos, mi sacrificio completo, sentado en un traje que pica, con el corazón latiendo de forma irregular en mi pecho, un dolor sordo que me recuerda constantemente mi mentira. En la cabecera de la mesa, el doctor Antonio, padre de Eduardo, domina la conversación. Es un hombre que ocupa espacio, su voz de tribunal resonando, riendo demasiado fuerte, tratando a los camareros con un desdén velado. Es el rey de este castillo. Al otro lado de la mesa, sentada junto a su madre, está la otra razón por la que yo amaba a Ana, su familia, su madre, Marisa, una mujer dulce, con ojos nerviosos, y su padre, don Jorge. Mi corazón se encoge solo de mirarlo. Jorge es un obrero, un hombre de manos gruesas y callosas del tamaño de platos, con una bondad simple que lo hace parecer un gigante moral en este mundo de enanos. Está visiblemente incómodo. El nudo de su corbata alquilada parece apretarle la garganta y mira los cubiertos de plata como si fueran instrumentos quirúrgicos. Mira a su hija Ana y su rostro se ilumina con un orgullo que es casi palpable. La adora. Y es el que, para mi horror y admiración, decide levantarse primero para el brindis.
Veo el pánico en sus ojos. Golpea suavemente la copa de cristal con el tenedor. El sonido es frágil, apenas inaudible en el murmullo del restaurante. Pero lentamente los murmullos cesan. La música ambiental parece disminuir. Todos en la larga mesa, los abocados amigos de Antonio, las socialitas amigas de su esposa, se vuelven hacia él. Don Jorge está de pie, temblando visiblemente, sosteniendo un trozo de papel de cuaderno, arrugado en su mano izquierda. Don Jorge se aclaró la garganta. El silencio de la sala era ahora tan pesado que parecía tener una forma física. Desdobló el papel arrugado con manos temblorosas, manos que yo sabía que habían pasado los últimos 30 años reparando motores y levantando muros. Manos fuertes, honestas. Y ahora temblaban por unas pocas palabras en un trozo de papel. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz ronca, casi inaudible. Lo intentó de nuevo, más alto. «Buenas noches. Yo no soy un hombre de palabras». El doctor Antonio, aquí, gesticuló nerviosamente hacia el padre de Eduardo. «Él sí, él sabe hablar bonito. Yo solo sé trabajar». Rió, un sonido corto y sin aliento que murió rápidamente. El doctor Antonio ni siquiera levantó los ojos de su plato de vieiras. Estaba más interesado en separar la salsa de la carne. La humillación ya comenzaba allí, en el desprecio total. «Pero yo», continuó don Jorge, sus ojos buscando el papel, «escribí una cosita, porque, bueno, es mi niña». Miró a Ana, y en ese momento el restaurante entero desapareció para él. Le estaba hablando solo a ella. Ana le dedicó la sonrisa más cálida y alentadora del mundo. Una sonrisa que yo conocía bien, una sonrisa que un día fue mía. «Ana, mi hija, recuerdo cuando eras de este tamañito, que habías en mi brazo, y ahora, mira nada más, una mujer, la mujer más inteligente que conozco». Se detuvo, tragando saliva. La emoción lo estaba dominando. «Yo no tengo mucho. Lo que tengo yo lo construí con estas manos». Levantó su mano derecha, callosa. «Pero mi mayor orgullo, mi mayor obra, fuiste tú, hija. Y yo», tartamudeó, yo siempre estaba perdido. El pánico se estaba apoderando de él. Miraba el papel, pero las palabras parecían haberse transformado en jeroglíficos. Podía sentir la vergüenza ajena creciendo en la sala como una ola de calor. La gente se removía incómoda en sus sillas. Alguien en la mesa del fondo, uno de los abogados socios de Antonio, tosió con impaciencia. Vi a mi amigo, Eduardo, el novio, mirar a su padre con una expresión de súplica, como si pidiera silenciosamente: «Papá, ayúdalo, di algo». Y entonces Antonio decidió ayudar. Soltó una carcajada. No fue una risita discreta, ahogada por una servilleta. Fue una carcajada ruidosa, arrogante, explosiva, que cortó la sala como una navaja. «Ah, por el amor de Dios, Jorge», dijo Antonio, su voz de tribunal, resonando, haciendo que los camareros dejaran de moverse. La música ambiental, un jazz suave, se detuvo abruptamente. El silencio fue absoluto. «Todos tenemos hambre aquí», dijo Antonio, sonriendo a los demás invitados, como si estuviera compartiendo un chiste interno. «Y nos estás torturando con tus memorias sentimentales de obrero». El rostro de don Jorge se puso rojo, un rojo oscuro y doloroso que subió desde el cuello apretado de su camisa alquilada. Miró a Antonio, completamente perdido, como un animal atrapado por los faros. Yo solo quería», intentó Jorge, su voz ahora un hilo. «Yo sé lo que querías, Jorge», lo cortó Antonio, claramente disfrutando del poder, oliendo la sangre en el agua. «Pero francamente es tedioso. Nadie aquí quiere oír sobre cómo mezclaba cemento. Guárdate tus poemas para la pesca. Deja los discursos para quienes saben hablar». Y entonces el golpe final. «Siéntate, ¿quieres? El camarero necesita servir el plato principal. Estás estorbando el servicio». La humillación fue total. Fue un asesinato social. Fue una ejecución pública de la dignidad de un hombre bueno orquestada por un matón aburrido. Vi el momento exacto en que el espíritu de don Jorge se quebró. Sus hombros cayeron. Ya no miró a Ana. Miró el papel en su mano, el discurso que probablemente pasó semanas escribiendo, y lo arrugó. No con rabia, con resignación. Lo escondió en su bolsillo.
Disculpen, murmuró hacia el mantelado. Disculpen, yo... Y se sentó. El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que he oído en mi vida. Era un silencio ensordecedor, denso, lleno de vergüenza, rabia y crueldad. Miré a Ana. Estaba pálida como un fantasma. Sus labios entreabiertos, congelada, demasiado impactada para articular palabra. Miraba a su padre, luego a Antonio y de nuevo a su padre, como si no pudiera procesar lo ocurrido. Vi su mandíbula temblar y entonces miré a mi mejor amigo, Eduardo, el novio. Estaba rojo. Miraba a su padre con furia evidente. Vi su puño cerrarse sobre la mesa, sus nudillos blancos. «Papá», comenzó, su voz baja y tensa. «Papá, eso fue... ¿Fue qué, hijo?», dijo Antonio, arrogante, tomando un sorbo de vino. «Fue honesto. Alguien tenía que acabar con el suspenso. El hombre estaba sufriendo». «¡Lo humillaste!», susurró Eduardo, mirando alrededor. «Lo salvé de la vergüenza», replicó Antonio, sin importarle. «Ahora, a lo que importa». Y entonces, el monstruo hizo lo impensable. Se levantó, tomó su propia copa y el micrófono que un camarero había traído. Ya que el calentamiento terminó, dijo, riendo a la sala, como si don Jorge fuera un telonero fracasado: «Vamos al brindis de verdad». Mi pecho comenzó a doler, ese dolor sordo y familiar. Mi médico, doctor Méndez, fue claro: «Evita el estrés, Tomás. Evita los enfrentamientos. Tu corazón no lo soporta». Yo estaba en el epicentro del estrés. «Quiero brindar», dijo Antonio, su voz ahora falsamente cordial, «por esta unión, la unión de dos grandes familias. La mía, claro, Siqueira Abogados». Hizo una pausa, mirando a la familia de Ana. «Y la de Ana, una familia de gente muy trabajadora». Usó la palabra trabajadora como un insulto, como si hablara de una raza inferior, de otro ecosistema. Eduardo siempre tuvo un buen corazón. Le gusta la caridad. El insulto fue velado pero claro. Llamaba al matrimonio de su hijo un acto de caridad. La sala quedó mortalmente silenciosa. Los invitados, todos parte del mundo de Antonio, no sabían si reír o mirar al suelo. Miré a Ana. Ya no estaba pálida. Una mancha roja de furia pura subía por su cuello, coloreando sus mejillas. No estaba más en shock, estaba hirviendo. No miraba a Antonio, no miraba a su padre, estaba mirando fijamente a Eduardo. Era una mirada de una claridad devastadora. Lo estaba viendo, realmente viéndolo, por primera vez. Estaba viendo al hombre por quien yo la dejé, un hombre que estaba sentado, paralizado, en silencio, mientras su padre la insultaba a ella y a su padre. Estaba viendo su debilidad, y Eduardo, mi amigo, no pudo sostenerle la mirada. Desvió los ojos, miró su copa de vino, girando el líquido tinto, como si buscara las respuestas en el fondo de la copa. Falló, le falló en la primera prueba, y la culpa me golpeó como un tren. Mi mentira, mi sacrificio. Yo no la salvé de un hombre enfermo, la entregué a un cobarde. La entregué a una familia de predadores arrogantes. ¿Cuál era el peor destino? ¿Estar junto a un hombre que la amaba, pero cuyo corazón podía detenerse en cualquier momento? ¿O estar junto a un hombre sano que la dejaría ser devorada viva para no confrontar a su propio padre? El dolor en mi pecho aumentó. Un apretón agudo. «No ahora. Por favor, no ahora». Discretamente, deslicé mi mano derecha hacia el bolsillo interno del saco.
Mis dedos tocaron el frasco de vidrio frío de mis detabloqueantes. No necesitaba tomarlos aún, pero el tacto era un recordatorio. Respira, Tomás. Respira lento. Inspiré por la nariz, contando 4 segundos. Contuve 7. Exhalé por 8. Traté de hacerlo, pero el aire del restaurante parecía enrarecido, demasiado pesado con el olor de lirios y mantequilla quemada. Antonio continuaba su discurso pomposo. «Ana es una chica adorable», decía, levantando la copa hacia ella. «Tan bonita y tan creativa. Será una gran adición al consejo de caridad de la firma. Estoy seguro de que organizará bailes maravillosos». La estaba definiendo. Estaba matando a la diseñadora, a la artista, a la mujer independiente que yo conocía y le estaba convirtiendo en un accesorio decorativo para su firma de abogados. Vi la mano de Ana, debajo de la mesa, cerrarse en un puño, sus nudillos blancos. No estaba rota, estaba enfurecida. No miraba a Antonio, no miraba a su padre, estaba mirando fijamente a Eduardo. Era una mirada de una claridad devastadora. Lo estaba viendo, realmente viéndolo, por primera vez. Estaba viendo al hombre por quien yo la dejé. Un hombre que estaba sentado, paralizado, en silencio, mientras su padre la insultaba a ella y a su padre. Estaba viendo su debilidad, y Eduardo, mi amigo, no pudo sostenerle la mirada. Desvió los ojos, miró su copa de vino, girando El resto de la cena fue una farsa grotesca. La comida fue servida. Platos elaborados con nombres franceses que no podía pronunciar, arte comestible que parecía burlarse del hambre real. Langosta, filete con salsas oscuras, risotos con hojas de oro. Un ejército de camareros se movía con eficiencia silenciosa, colocando platos frente a nosotros que nadie en la mesa principal parecía querer tocar. Miré mi plato. Un trozo de pescado perfectamente sellado sobre un lecho de algo morado. No tenía hambre, sentía náuseas. El olor de los lirios blancos en el centro de la mesa era demasiado dulce, casi fúnebre, mezclándose con el olor metálico del vino caro. Miré a don Jorge y Marisa. Estaban sentados, hombro con hombro, como dos pájaros asustados en una percha extraña. El camarero colocó la langosta frente a ellos, y don Jorge retrocedió instintivamente, como si la criatura roja pudiera atacarlo. No tomó los cubiertos. Simplemente miró el plato, sus manos callosas inmóviles sobre el regazo. Marisa le murmuraba algo, pero él no respondía. Eran los únicos que entendían la verdad de esa sala, que todo allí era falso. Y Ana bebía agua, trago tras trago, sus ojos fijos en un punto del mantel de lino blanco, como si tratara de descifrar un código. No miraba a Eduardo. No miraba a Antonio. Estaba construyendo un muro a su alrededor, ladrillo a ladrillo. Y yo podía verlo subir. Eduardo, por otro lado, intentaba llenar el silencio. Bebía su vino tinto en tragos rápidos y desesperados. Intentó hablar con su padre. «Padre, ¿el senador mencionó el proyecto del nuevo puente? Oí que la licitación...» «Después, Eduardo. Estamos celebrando», lo cortó Antonio, sin siquiera mirarlo, ya enfrascado en una ruidosa conversación con otro abogado en su extremo de la mesa. Antonio estaba en su elemento, riendo, contando historias, el rey en su corte, habiendo olvidado ya la ejecución que había realizado. Para él, don Jorge no era más que un insecto que había aplastado en el camino. Y yo estaba atrapado en medio, un testigo cobarde. Mi culpa era un sabor amargo en la boca. Recordé una noche, unos 4 años atrás, antes del diagnóstico. Ana y yo celebrábamos mi cumpleaños. Estábamos completamente sin dinero a fin de mes. Teníamos solo un paquete de fideos instantáneos, medio frasco de salsa de tomate y un resto de queso parmesano rallado. Cocinamos juntos en mi cocina minúscula, que tenía una fuga crónica debajo del fregadero. Comimos sentados en el suelo frío, bebiendo cerveza barata directo de la botella. Riendo tanto que casi se nos salían los fideos por la nariz, porque intenté imitar a un crítico de comida snob. «Este lamen a la desesperé»,
dije con un acento francés terrible. Tiene una textura rústica. El bouillon es asertivo. Ella rió hasta llorar. Fue sin duda una de las mejores comidas de mi vida. Ahora Ana estaba aquí, rodeada de langosta y miseria, comprometida con un hombre que ni siquiera podía defender a su padre. ¿Mi gran sacrificio? ¿Fue esto lo que creé? El dolor en mi pecho aumentó. Un apretón agudo, familiar. No ahora. Por favor, no ahora. Era el estrés. El doctor Méndez había sido claro. Tomás, tu corazón no soporta picos de adrenalina. Evita los enfrentamientos. Evita el estrés emocional. Y aquí estaba yo en el epicentro del estrés, en una sala llena de enfrentamientos no dichos. Discretamente deslicé mi mano derecha hacia el bolsillo interno del saco. Mis dedos tocaron el frasco de vidrio frío de mis betabloqueadores. No necesitaba tomarlos aún, pero el tacto era un recordatorio. Respira, Tomás. Lento. Inspiré por la nariz, contando 4 segundos. Sostuve. 7. Exhalé por la boca. 8. El olor a lirio sin mantequilla. Me sentía un impostor, un mártir fracasado. Tomás, ¿estás bien? La voz de Eduardo me sacó del trance. Su voz algo arrastrada por la bebida. Estaba mirándome, sus ojos rojos. Estás pálido. Bebe un poco de agua. ¿El vino es muy fuerte para ti? Había una puya ahí, una pequeña acusación, como si mi palidez fuera una crítica al vino caro que él eligió. No es el vino, Eduardo. Es la falta de aire en esta sala. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? No pude contenerme. El silencio era cómplice. Deberías haber dicho algo. La noche se arrastraba, pesada como un terciopelo empapado. Los músicos de jazz, probablemente sintiendo la tensión sofocante que emanaba de nuestra mesa, comenzaron a tocar algo más suave, casi una marcha fúnebre. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los camareros trajeron el pastel. No era un pastel, era un monumento. Una estructura de 5 pisos, blanca y dorada, cubierta de orquídeas de azúcar tan realistas que parecían vivas. Parecía más un proyecto arquitectónico que algo comestible, un símbolo perfecto de la riqueza fría e intragable de la familia Siqueira. Los fotógrafos, que hasta entonces habían sido discretos, se aglomeraron como buitres. Los flashes comenzaron a estallar, iluminando la sala en explosiones estroboscópicas de luz blanca, arrancándonos de nuestra miseria silenciosa. ¡Hora del pastel! ¡Hora del pastel!, anunció el maestro de ceremonias, un hombre delgado con una sonrisa profesional pegada en el rostro, su voz artificialmente alegre. ¡Eduardo! ¡Ana! Por favor, vengan al centro para el corte y el brindis final. Eduardo, que había bebido mucho más vino desde nuestra discusión susurrada, se levantó abruptamente, casi derribando la silla. Estaba sudando. Tiró de la silla de Ana con un movimiento brusco. «Vamos, querida, la hora del show». Intentó sonreír para las cámaras, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Parecía una máscara de dolor. Ana se levantó como un autómata. Estaba pálida. Sus ojos parecían enormes y oscuros en su rostro. Parecía una novia fantasma, una figura trágica siendo llevada al sacrificio. Se posicionaron detrás del pastel. El fotógrafo principal, un hombre agitado, comenzó a gritar órdenes. ¡Manos juntas en el cuchillo! ¡Eso! ¡Eduardo, abraza su cintura! ¡Más cerca! ¡Mírense el uno al otro! ¡Sonrían! Ana intentó. El resultado fue una mueca de dolor. Una contracción de sus labios que era lo opuesto a una sonrisa. Fue horrible. ¡Más feliz, querida!, gritó el doctor Antonio desde su mesa, ya sosteniendo otra copa, claramente disfrutando del espectáculo. ¡Vamos, Ana! ¡Es el día más feliz de tu vida! ¡Sonríe a tu futuro! Eduardo, oyendo la voz de su padre, tomó el micrófono que el maestro de ceremonias le ofreció. Necesitaba hablar. Necesitaba salvar las apariencias.
Gracias a todos por venir, comenzó su voz un poco arrastrada. Solo quiero decir que... Miró a Ana y por un segundo vi un atisbo de amor genuino, pero estaba sofocado por el alcohol y la cobardía. Que soy el hombre más afortunado del mundo. Ana es... Se detuvo, perdiendo el hilo de sus pensamientos. Ella es todo para mí, y a mi familia por todo. Levantó la copa, mirando nerviosamente a su padre. Por nuestros padres, por los Siqueira y por los... Se detuvo. Ni siquiera sabía el apellido de la familia de Ana. En ese momento, Ana, gentilmente, pero con una firmeza que hizo que el brazo de él se detuviera en el aire, tomó el micrófono de la mano de Eduardo. Él lo miró, confundido, como un niño. Ana, ¿qué? Don Jorge sostuvo el micrófono. Sus manos aún temblaban, pero su mirada estaba fija en Ana. Respiró profundo. Un sonido que el micrófono amplificó. Un sonido áspero. El sonido de un hombre reuniendo cada gramo de valor que poseía. Miró el papel arrugado que aún sostenía en la otra mano. El discurso que había practicado frente al espejo del baño. El discurso que Antonio había asesinado. Y entonces, lentamente, dobló el papel y lo guardó de nuevo en el bolsillo de su saco alquilado. No iba a leer, iba a hablar. Disculpen, comenzó de nuevo, y esta vez su voz no era débil, era profunda, resonaba con la gravedad de décadas de trabajo duro. Yo no soy un hombre educado, no sé usar las palabras difíciles que ustedes usan en esta sala. Miró directamente a Antonio, no con rabia, sino con una calma que era mucho más aterradora. Yo no construí un imperio. No gané debates en el tribunal. El doctor Antonio tiene razón. Yo soy un hombre que trabaja. Hizo una pausa y la sala contuvo la respiración. Yo podía sentir mi corazón latiendo, un latido doloroso e irregular. Evite ese estrés, Tomás. Pero no podía desviar la mirada. Estaba presenciando un acto de pura valentía. El doctor Antonio se burló de mi trabajo. Tiene razón al decir que no sé hablar, porque durante 35 años mis manos hablaron por mí. Levantó su mano derecha, la mano callosa, con las uñas permanentemente manchadas de grasa y trabajo. Estas manos, dijo, construyeron casas. Estas manos repararon motores. Estas manos se despertaron a las 4 de la mañana en el frío, en la lluvia, para que mi hija... Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. No le daría a Antonio esa satisfacción. Para que mi hija pudiera tener los libros que yo no podía leer. Para que pudiera ir a las escuelas que yo no podía pagar. Para que aprendiera las palabras difíciles que yo no sé.
para que pudiera sentarse en mesas como esta y nunca, jamás sentirse menos que nadie. La sala estaba en un silencio absoluto. El único sonido era el zumbido bajo del aire acondicionado y la sangre corriendo en mis propios oídos. Miré a Ana. Lloraba abiertamente ahora, pero eran lágrimas de orgullo. Miraba a su padre como si fuera un rey. Y lo era. Y lo logró, dijo Jorge, su voz embargándose de emoción. Se volvió más inteligente de lo que jamás soñé. Se volvió más fuerte que yo. Y se convirtió en la mejor persona que conozco. Hizo una pausa y contó una historia. Recuerdo, dijo, cuando tenía 8 años, el administrador de nuestro viejo edificio, un hombre muy parecido al doctor Antonio, arrogante, intentó humillarme frente a todos porque mi pago del condominio estaba atrasado. 5 días. Me gritó en el pasillo. Yo no supe qué decir, y Ana, esta niña con 8 años de edad, se puso delante de mí. Puso las manos en la cintura y le dijo a ese hombre: «Usted no le hable así a mi papá. Usted puede ser el dueño del edificio, pero no tiene educación». El hombre se quedó tan impactado que se fue. 8 años. Rió. Un sonido suave y hermoso. Yo no le enseñé a ser fuerte. Ella nació con ella. Yo solo traté de no estorbar. Y entonces su tono cambió. Se giró hacia Eduardo. «Eduardo», dijo paternal pero firme, «eres un buen muchacho. Me caes bien, pero no tienes idea de la suerte que tienes. No te estás casando solo con una mujer bonita e inteligente. Te estás casando con acero, con la mejor parte de mí». Dio un paso hacia Eduardo. «Y si alguna vez la haces sentir pequeña», se detuvo, su voz fallando. «Si alguna vez por cobardía o por conveniencia te quedas callado mientras alguien, quien sea, intenta humillarla o a su familia». No terminó la frase. No fue necesario. La amenaza silenciosa, la promesa de un padre era mucho más poderosa que cualquier grito. Miró hacia mí. Nuestros ojos se encontraron a través de la mesa. Y yo, Tomás, yo también me quedé callado. Él lo sabía. No lo dijo, pero lo sabía. Su mirada me rompió. Finalmente, don Jorge se giró hacia Antonio. No lo insultó, solo lo miró con una profunda lástima. «Usted tiene mucho dinero, doctor Antonio, pero es un hombre muy pobre». Levantó su copa de agua. No brindaría con el vino caro del hombre que lo humilló. «Por mi hija, Ana, mi luz, mi honor, te amo». Y bebió el agua. Cuando don Jorge terminó de hablar, alzando su copa de agua como si fuera el cáliz más sagrado del mundo, la sala no solo guardó silencio, dejó de respirar. Fue un vacío ensordecedor donde el zumbido del aire acondicionado y el tintineo distante del hielo en un vaso en la cocina parecían una explosión. El doctor Antonio estaba congelado, su mano aún sosteniendo la copa de vino en el aire, su rostro congestionado con una ira morada que lo hacía parecer a punto de explotar. Eduardo estaba pálido, sus ojos saltando de don Jorge a su padre, pareciendo un hombre atrapado entre 2 trenes en alta velocidad. Ana estaba de pie junto a su padre, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, pero sus ojos estaban fijos en Antonio, desafiantes. Y yo sentí que mi corazón daba un golpe sordo y doloroso en mi pecho. Tum-dum, tum-dum. Era la arritmia, el estrés. El doctor Méndez me dijo que evitara exactamente esto. Evita los enfrentamientos, Tomás. Pero ¿cómo podía? El discurso de Jorge no fue solo una defensa de su honor, fue un llamado a las armas para todos nosotros que nos quedamos callados. El silencio se alargó por un segundo más, volviéndose insoportable. Alguien tenía que romperlo. Alguien tenía que validar lo que acababa de suceder. Miré a Eduardo, implorando con los ojos: «¡Haz algo!».
Es tu prometida, es tu suegro, es tu fiesta. Pero Eduardo estaba paralizado, un monumento a su propia cobardía, incapaz de desafiar al padre. Miré a los otros invitados, los abogados, los banqueros, miraban sus platos, el techo, cualquier lugar excepto la escena. Eran cómplices del silencio. Y entonces me di cuenta. Tenía que ser yo, el hombre enfermo, el mentiroso, el cobarde que creó esta situación. Era mi penitencia. Mi mano derecha comenzó a temblar. El dolor en el pecho se irradiaba hacia mi hombro izquierdo. Podía sentir el sudor frío brotando en mi frente. No te desmayes. No ahora. Lentamente empujé mi silla hacia atrás. El sonido de arrastre sobre el piso de madera fue obscenamente ruidoso. Todos los ojos se giraron hacia mí. Ana, Eduardo, Antonio, todos ellos. Me puse de pie. Mi traje barato picaba. Mi corazón parecía que iba a explotar. Y comencé a aplaudir. No fue un aplauso educado. Fue un aplauso fuerte, deliberado, solitario. Clap, clap, clap. El sonido resonó en la sala silenciosa como disparos. Miré directamente a don Jorge. Él me vio, sus ojos llorosos y confundidos. Asentí hacia él y seguí aplaudiendo. Clap, clap, clap. Entonces algo maravilloso sucedió. Al otro lado de la mesa, la madre de Ana, Marisa, se levantó. Lloraba abiertamente, sollozando, y comenzó a aplaudir conmigo. Clap, clap, clap. Y luego, en la mesa del fondo, una de las socialites, una mujer mayor, con un collar de perlas que yo sabía que valía más que mi apartamento, se levantó y aplaudió, mirando directamente a Antonio con un desprecio helado. Fue como romper una presa. Un abogado junior, una prima lejana de Eduardo, la esposa del senador que momentos antes reía con Antonio. Uno por uno, mesa por mesa, los invitados comenzaron a levantarse. El sonido de 2 manos se convirtió en el sonido de 20, luego de 50. En 30 segundos, toda la sala estaba de pie. Toda la sala estaba aplaudiendo de pie. Era una ovación. No estaban aplaudiendo solo el discurso. Estaban aplaudiendo el acto de coraje. Estaban aplaudiendo la derrota del matón. Estaban aplaudiendo la única cosa real que había sucedido esa noche. El único que permaneció sentado fue el doctor Antonio. Estaba lívido. Su mano temblaba tanto que tuvo que dejar la copa de vino sobre la mesa, derramando el líquido tinto sobre el mantel blanco como sangre. No miraba a Jorge. Miraba a su hijo, Eduardo, que ahora también estaba de pie, aplaudiendo vacilantemente, atrapado entre la lealtad a su padre y la abrumadora realidad de la sala. Y Antonio me miraba a mí. Si yo fuera un hombre sano, esa mirada de puro odio me habría aterrorizado. Pero esa noche no sentí nada más que desprecio. Él, el rey, había sido destronado en su propia fiesta. Él, el hombre de las palabras, había sido silenciado por un obrero. Estaba desnudo. El aplauso finalmente disminuyó. La gente se sentó, pero la atmósfera de la sala había cambiado para siempre. La farsa había terminado. Ahora era real. Ana abrazó a su padre con fuerza. El ultimátum de Ana quedó flotando en el aire. No fue un susurro, fue una declaración de guerra. El silencio que siguió no era el silencio educado y rico de antes. Era un silencio violento, un vacío de poder. Un agujero negro que absorbía todo el sonido de la sala. Los fotógrafos bajaron sus cámaras. Los camareros, paralizados en la puerta de la cocina, olvidaron el pastel. Todos los ojos, incluyendo los del senador y los abogados, estaban fijos en un solo punto. Eduardo. Él era el epicentro. Estaba pálido. Terriblemente pálido. Un sudor brillaba en su frente. Bajo las luces calientes del restaurante, podía ver el músculo en su mandíbula saltando. Miró a Ana, que lo encaraba con una calma de acero, sus ojos húmedos de lágrimas, pero su barbilla erguida. Ella no iba a ceder, no iba a pestañear. Entonces hizo lo que hace un cobarde. Miró a su padre. El doctor Antonio lo fulminaba con la mirada. Era una mirada de comando, una mirada que decía, contrólala, termina con esta payasada.
No te atrevas a avergonzarme. Esa mirada viniendo del hombre que controlaba su vida, su empleo, su herencia, su apellido, era una orden que Eduardo había obedecido toda su vida. Y lo vi. Vi la vacilación. Vi la vieja programación tomar el control. Dio un paso hacia Ana, su mano extendiéndose hacia el micrófono. «Ana, querida», comenzó, su voz intentando ser conciliadora. «Creo que todos estamos un poco exaltados. El vino». Fue lo peor que pudo haber dicho. Estaba invalidando su dolor. Estaba llamando a la humillación de su padre una exageración de borracho. Los ojos de Ana se cerraron. Fue una fracción de segundo, pero lo vi. Fue el final. Se estaba desconectando de él. Su no ya estaba formado. Se iba a ir. Iba a dejar al novio ahí, frente a todos. Y yo, mi corazón dio un salto. Un salto enfermo y egoísta. Lo va a dejar. Está libre. Y entonces, algo cambió. Quizás Eduardo vio lo que yo vi. Quizás vio la luz en los ojos de Ana apagarse. Quizás finalmente percibió el abismo que se estaba abriendo bajo sus pies. Se detuvo. Miró el micrófono en su mano. Miró a su padre. El doctor Antonio asintió, un movimiento corto, imperioso. «Eso, hijo. Calma a la histérica». Y Eduardo miró a su padre. Y por primera vez en la vida que yo presenciaba, su miedo fue reemplazado por asco. Respiró profundo y dijo la palabra. No, fue bajo, casi un susurro. ¿Qué?, dijo Antonio, irritado. Eduardo se giró hacia su padre. Sostuvo el micrófono con fuerza. No, papá, el vino no tiene nada que ver, y ella no está exaltada. Se giró hacia Ana. Ella tiene razón. Se giró hacia la sala entera. Todos ustedes lo vieron. Lo que mi padre hizo esta noche fue cruel, fue asqueroso y fue un acto de cobardía. El doctor Antonio se levantó, su silla se arrastró por el suelo, un sonido agudo de violencia. Eduardo, cállate, ahora, estás borracho. No estoy lo suficientemente borracho, gritó Eduardo, y la sala entera se encogió. Era la primera vez que lo oía gritarle a su padre. Pasé 30 años de mi vida callándome. Pasé 30 años viendo cómo tratas a la gente como basura, como tus sirvientes, como si fueran Jorge. Vi cómo humillabas a mi madre en cenas. Vi cómo despedías empleados buenos porque no estaban de acuerdo contigo. Y me callé, porque te tenía miedo. Miraba a su padre, pero le hablaba a Ana. Tenía miedo de perder mi herencia. Tenía miedo de perder mi nombre. Y esta noche humillaste al padre de la mujer que amo. Y yo me callé de nuevo, porque soy un cobarde, porque me criaste para ser un cobarde. ¿Cómo te atreves?, siseó Antonio, su rostro morado. Te di todo. Me diste todo menos agallas, gritó Eduardo, y la sala entera se encogió. Me diste dinero, pero no me diste honor. Y esta noche me doy cuenta de que estoy a punto de perder lo único valioso que he tenido. Se giró hacia Ana, sus ojos llenos de lágrimas de vergüenza, porque no tengo el coraje que su padre tiene en un solo dedo. Y entonces lo hizo. Se giró hacia don Jorge, que lo miraba atónito. Eduardo soltó el micrófono sobre la mesa y se inclinó. No una reverencia educada. Se inclinó profundamente, desde la cintura, en un gesto de profundo respeto y vergüenza. Don Jorge, dijo, su voz embargada, por favor, perdóneme. Lo siento mucho. Soy un cobarde. Debí hablar. Usted es un hombre de honor. ¿Y mi padre? Mi padre se equivocó. El doctor Antonio no lo soportó. La humillación de ser reprendido públicamente por su propio hijo, de ver a su heredero inclinarse ante un obrero, era demasiado. Ustedes me dan asco. Escupió. Arrojó la servilleta de lino blanco sobre la mesa. El compromiso se cancela. La fiesta se acabó. Se giró y se fue. No se fue. Marchó fuera del restaurante, empujando a un camarero en el camino. La sala quedó en silencio, observando al rey abandonar el castillo. La madre de Eduardo, que había estado en silencio todo el tiempo. La fiesta implosionó silenciosamente. La furiosa salida del doctor Antonio fue la señal. Los invitados, sintiendo el olor a guerra familiar y vergüenza, comenzaron a dispersarse rápidamente. Ofrecían felicitaciones extrañas y apresuradas a Ana y Eduardo, evitando cuidadosamente cualquier mención a lo que acababa de suceder. El restaurante, antes vibrante, ahora parecía un campo de batalla después de la tregua. El pastel de 5 pisos permanecía intacto.
un monumento solitario a la noche que debió ser. La madre de Eduardo, después de su fallido intento de seguir a su esposo, regresó, con los ojos rojos e hinchados, y se sentó en un rincón, pareciendo pequeña y perdida. La noche había terminado. Yo no podía quedarme más allí. Ya no era el padrino, ya no era el mejor amigo. Era un testigo de algo que yo mismo había comenzado, hacía 3 años, con una mentira. Necesitaba irme antes de que el dolor en mi pecho, la arritmia que golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado, se convirtiera en algo que no pudiera ocultar. Me levanté. Mi traje barato picaba. Me acerqué a la familia de Ana. Marisa, la madre, me vio y me abrazó con fuerza. «Gracias, Tomás», susurró en mi oído. «Gracias por aplaudir, por levantarte». Ella lo había notado. Ella había visto mi gesto solitario. «Él se lo merecía, doña Marisa», dije. Don Jorge me estrechó la mano. Sus manos callosas, que antes temblaban de miedo, ahora estaban cálidas y firmes. No dijo nada, solo asintió, sus ojos llorosos diciendo todo lo que las palabras no podían. Y entonces, Ana se giró hacia mí. Eduardo estaba a su lado, ahora protector, su mano firmemente en su espalda. Había crecido en esos 5 minutos. «Tomás», dijo ella, su voz suave pero agotada. «Gracias por quedarte. Yo quería decir todo. Quería decir te amo, estoy enfermo, lo siento, cometí el peor error de mi vida. Pero lo que salió fue... Felicidades, Ana, estuviste magnífica». Me giré hacia Eduardo. «Cuídala». «Lo haré», dijo él, su voz seria, sin rastros de arrogancia o alcohol. Encontró mi mirada. «Te debo una, Tomás». «No», pensé, «me la debes a ella». Pero solo sonreí débilmente. «Sean felices». Salí del restaurante. El aire frío de la noche de Sao Paulo golpeó mi rostro y pareció un alivio. Desabotoné el saco del traje que me sofocaba. No tomé un taxi. No podía. Necesitaba caminar. Comencé la larga caminata de regreso a mi apartamento. La ciudad estaba viva. Los autos pasaban, la gente reía en otros bares, ajena al drama que acababa de redefinir mi existencia. La caminata fue larga, más de 1 hora. El dolor en el pecho había disminuido a un apretón sordo, un recordatorio constante de mi debilidad física, que ahora parecía reflejar perfectamente mi debilidad moral. Fui un cobarde. Eduardo tenía razón. Me quedé callado. Me escondí detrás de mi enfermedad, usándola como un escudo, como una excusa para no luchar, para no intervenir. Me convencí de que mi sacrificio, entregarla a un hombre sano, era noble. Pero ¿qué había de noble en mentir? ¿Qué había de noble en abandonar a la mujer que amaba en el momento en que más necesitaba honestidad? Me dije a mí mismo que la estaba protegiendo del dolor de cuidar a un hombre enfermo, de la incertidumbre de un corazón que podría detenerse cualquier noche. Pero la verdad, la fea verdad que apenas me atrevía a admitir en el silencio de mi apartamento vacío, era que me estaba protegiendo a mí mismo. Tenía miedo de que ella me mirara un día, no con amor, sino con lástima, con resentimiento. Tenía miedo de convertirme en una carga, de verla apagarse mientras me cuidaba. Y esa vanidad, ese miedo de mi propio ego herido, me llevó a cometer el peor error de mi vida. La empujé hacia Eduardo, no porque él fuera bueno para ella, sino porque era seguro, era sano, era rico, era todo lo que yo no era. Y esta noche vi cuán seguro era él. Vi su columna vertebral derretirse bajo la mirada de su padre. Vi cómo se callaba mientras Antonio humillaba a George, y mi corazón se hundió. ¿Qué he hecho? La cambié por un hombre que ni siquiera tenía el valor de defender su propio amor. Pero entonces, Ana actuó. No me necesitó a mí, no necesitó a Eduardo. Se levantó, tomó el micrófono y detuvo el mundo. Defendió a su padre, expuso la arrogancia y, lo más increíble, le dio a Eduardo una opción. No lo descartó, le dio la oportunidad de convertirse en el hombre que ella merecía. Y él... Llegué a casa,
Mi apartamento pequeño y silencioso en la Vila Madalena. El traje barato picaba contra mi piel sudada. Me quité el saco que olía a los lirios caros del restaurante y a mi propio miedo y lo arrojé al suelo. Fui al botiquín, mis manos temblando ligeramente. Tomé mi beta bloqueador y el comprimido para la arritmia. Me senté al borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo mi peso. El silencio era ensordecedor. La adrenalina de la confrontación se estaba disipando y en su lugar entraba un frío agotamiento. Pensé en lo que había sucedido. Ana había ganado. Había ganado de una manera que yo nunca anticipé. Ella no solo defendió a su padre, redefinió los términos de su propio matrimonio antes de que comenzara. Le mostró a Eduardo que su amor venía con una columna vertebral de acero, una que él tendría que igualar. Y Eduardo, él sorprendentemente había elegido. En el último segundo, frente a todos, eligió a Ana por encima de la tiranía de su padre. Vi su rostro cuando se enfrentó a Antonio. Fue la primera vez que vi al hombre en lugar del niño. Había esperanza para ellos. ¿Y yo? ¿Dónde me dejaba eso a mí? Yo era el fantasma de la fiesta, el arquitecto secreto de todo, el hombre que puso las piezas en movimiento con una mentira. Mi gran sacrificio, el acto de nobleza autoimpuesto que me había contado a mí mismo durante 3 años, ¿había funcionado? Sí, ella estaba a salvo. Estaba con un hombre que yo ahora esperaba aprendería a ser digno de ella. Ella tendría la vida que yo no podía darle. Una vida larga, saludable, estable. Pero mientras me sentaba allí en la oscuridad de mi cuarto, la victoria se sentía exactamente como una derrota. Yo estaba solo. La enfermedad, mi corazón débil, eso no era lo peor, la soledad lo era. Me había condenado a una vida de observar su felicidad desde lejos, una felicidad que yo mismo había diseñado pero de la que nunca podría ser parte. Me tumbé en la cama, todavía con los pantalones del traje puestos. El olor a lirios caros del restaurante estaba impregnado en mi ropa. Cerré los ojos y por primera vez desde el diagnóstico no lloré por mi enfermedad. Lloré por ella. Lloré porque el brindis de don Jorge, tan simple, tan torpe, tan real, era todo lo que yo quería haber dicho. Mi luz, mi honor. Yo nunca tendría el derecho de decir esas palabras. Lloré porque, al final, había tomado la decisión correcta, la única decisión lógica que un hombre enfermo podía tomar, y la decisión correcta dolía como el infierno. El padrino, el mejor amigo, el mentiroso, el hombre con el corazón roto, literal y figuradamente, que ahora tenía que encontrar una manera de seguir viviendo. La noche de su compromiso no fue el final de su historia, fue el final de la mía, o eso pensé. Los siguientes meses fueron borrosos. Me sumergí en el trabajo, mi pequeño trabajo de contabilidad en una firma que no conocía ni a Antonio ni a Eduardo. La rutina era mi anestesia, contar números, pagar facturas, el ritmo predecible de débitos y créditos. Mi corazón se mantuvo estable, ayudado por los medicamentos y la absoluta falta de estrés emocional. Evité a Eduardo, evité a Ana. No respondí a sus mensajes después de la fiesta. Desaparecí. Era lo más amable que podía hacer. El silencio era mi regalo final para ellos. El doctor Méndez, mi cardiólogo, estaba satisfecho. «Tus números están mejorando, Tomás», dijo, mirando mi ecocardiograma. «La fracción de eyección está estable. Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo. Mantente alejado del estrés». Misión cumplida, pensé con ironía. Había eliminado todo el estrés de mi vida, y junto con él, toda la alegría. Pasaron 6 meses. El otoño llegó a Sao Paulo. Una tarde estaba saliendo del trabajo cuando mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Tomás? La voz era de ella, Ana. Mi corazón dio un vuelco, un golpe doloroso contra mis costillas. Tum, dum. Ana. ¿Hola? ¿Por qué desapareciste?, preguntó, sin rodeos. No había acusación en su voz, solo cansancio. Yo pensé que era lo mejor, darles espacio para su
Mi boda fue cancelada, dijo ella, tranquilamente. El mundo se detuvo. Los autos en la calle parecieron moverse en cámara lenta. ¿Qué? Pero yo vi... Él te defendió. Él eligió. Él me eligió esa noche. Y pasó la semana siguiente disculpándose. Y fue maravilloso. Y después, su padre le cortó el crédito, lo sacó de la firma, lo congeló, lo desheredó por completo.